Bueno, Diego Bocio, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Usted se refirió también el otro día y ratificó las denuncias que hacía Daniel Scioli sobre campaña sucia, ¿no? A ver, Durán Barba claramente no es que lo digo yo, lo expresa él, lo dice él y lo dicen los funcionarios de Scioli. Les dice qué decir, qué no decir, qué opinar, qué no opinar. Lo dijo Sturzenegger, fue de público conocimiento. Creo que hay otros funcionarios que actúan de la misma manera. Y creo que hay un libro, recién me crucé con Daniel Filmus y mostraban un libro de Durán Barba donde decía campaña sucia y los métodos de la campaña sucia. Yo quiero diferenciar dos cosas. Primero, comparto con vos, prefiero la discusión política, no discusión política. Segundo, me parece que la discusión debe ser en términos políticos y de ideas y no de personas. Acá estamos diferenciando, no hay cuestiones personales, hay discusiones políticas. De proyectos de ideas. Que es muy importante debatir los proyectos. Absolutamente, y si se hace con vehemencia, bueno, es una característica de cada uno. Por supuesto. Tercer punto que no es menor es cuando la política se reduce al consultorismo o a la consultora o aquel que te tiene que decir qué decir y qué no decir. A mí me preocupa más eso que la actuación de Durán Barba. Durán Barba es un especialista en campañas sucias, lo dice él, se propone él, se expresa él, hace propaganda de su capacidad de hacer campaña sucia. Creo que en el capítulo muestra cómo incluso psicológicamente debilitan a un candidato para que efectivamente tenga un comportamiento que no sea el adecuado. A mí eso, digamos, es una práctica, para mí no es buena, es una práctica que la política debería repudiar. La política, no estoy hablando de un espacio político, el conjunto de la dirigencia política. Lo que sí está claro y a mí me preocupa es cuando los dirigentes políticos en definitiva dicen y hacen lo que dice un consultor y no sus convicciones. Me parece que nosotros nos hemos liberado de muchas cuestiones, nos hemos liberado del FMI. Me acuerdo cuando venía un asesor del FMI a decirnos qué leyes votar y qué leyes no votar. Ahora resulta que hay un espacio político que está a la merced de alguien que les dice qué decir y qué no decir. Y no es que lo estoy diciendo yo, es lo que vi en la televisión, es lo que vimos en los medios, es lo que vimos a referentes, diputados, creo, Sturzenegger era presidente del Banco de Ciudad y creo que es diputado, decir, nos dicen que digamos esto y que no digamos esto. Yo la verdad prefiero convicción, prefiero ideas, prefiero compromiso con la historia, puedo estar equivocado, pueden no gustar mis ideas, pueden no gustar mi proyecto político, pero en definitiva, o nuestro proyecto político, pero en definitiva tenemos bien claro lo que somos, la historia que tenemos, nuestros aciertos, nuestros errores y las cosas que cambian. Entonces a mí me preocupa es cuando la política queda sujeta a estos consultores que evidentemente no sé si además responden a la tradición de la Argentina, ¿no? O a las ideas de los propios argentinos. Se ha establecido mucho en la polémica en estos últimos días, después va a venir Silvina Batakis, que es la ministra de Economía de Daniel Scioli, quien expresa hoy el pensamiento económico del candidato del Frente para la Victoria, lo vamos a hablar también con ella, pero te lo consulto a vos porque ocupás un rol importante dentro del gobierno, que es titular del ANSES, donde hay muchos fondos de los jubilados. Y a raíz de las expresiones de Mauricio Macri la semana pasada en cuanto a que iba a dejar liberado a la suerte del mercado, no solamente el precio del dólar, sino los movimientos financieros, digamos. ¿Cómo puede repercutir eso, supongamos, en el quehacer de los jubilados, ¿no? En esta discusión somos absolutamente contrarios y opuestos. Nosotros creemos que el Banco Central es una herramienta clave para la política económica. Y una de las herramientas que tienen los bancos centrales para actuar en política económica es administrar o no administrar el tipo de cambio. Nosotros creemos que el tipo de cambio debe ser administrado, que el tipo de cambio debe tener una consonancia con el resto de la economía. Podemos discutir, a ver si me preguntás a mí, yo no quisiera tener doble tipo de cambio, evidentemente es un tema que hay que resolver, pero no es la solución liberarlo y efectivamente generar condiciones que tienen que ver con el ajuste, que tienen que ver con la devaluación, que tienen que ver con castigar fundamentalmente a los asalariados, a los que todos los meses, o a los propios jubilados que todos los meses tienen un ingreso fijo. Me da la sensación, nuestra opinión, y lo que hablamos permanentemente, y lo que hablamos del equipo económico, y también lo que hablamos permanentemente con el gobernador, porque son temas de conversación, que una devaluación es pan para hoy, hambre para mañana. Me parece que las cosas tienen que ser. Aparte, si solo se habla del tipo de cambio, y sería muy fácil ser presidente, bueno, resolvemos el tema del tipo de cambio y resolvemos la gran mayoría de los problemas de los argentinos. Acá hay cuestiones que tienen que ver con sistemas, hay cuestiones que tienen que ver con la competitividad, hay cuestiones que tienen que ver con las asimetrías regionales, con las economías regionales, hay cuestiones que tienen que ver con la necesidad de dólares para la industria, y en eso no puede ser solo el tipo de cambio. Las economías regionales, recién vos estabas aquí presente, cuando Mauricio Macri al llegar a Tucumán tuvo que ir sorteando reclamos de las economías regionales que están pasando en algunos
puntos por dificultades, y la respuesta de él fue: aguanten hasta diciembre. Yo creo que como nosotros... diciendo, en diciembre yo llego a la presidencia, van a estar solucionados los problemas de ustedes. Hay situaciones que tienen que ver con cuestiones particulares de cada una de las regiones, hay situaciones que tienen que ver con el contexto internacional, hay situaciones que evidentemente hay que atender. Hoy, de hecho, el ministro de Economía hizo un anuncio con respecto a la situación de los tambos y extendió una serie de subsidios, con lo cual este ha sido un gobierno que evidentemente ha escuchado y ha permanentemente dado soluciones. Las economías regionales, hay algunas que necesitan una atención especial y claramente es un tema de ocupación. Yo formo parte del peronismo, hablo permanentemente con mis compañeros los gobernadores, hay algunos que dicen: che, hay un problema estructural, por más de lo produzco a buen precio, no lo puedo vender porque no me demandan lo que produzco, lo que evidentemente, y también hay que dar una discusión de fondo en muchos sentidos, no es solamente darle precio a muchos de los productos que se coproducen en la economía regional. Hay economías regionales que evidentemente hay que cambiar la estructura de producción, porque hace años que hacen lo mismo y efectivamente, y eso requiere de gobiernos locales que efectivamente estén consustanciados con esta idea y un tratamiento evidentemente más profundo. Pero no se va a resolver liberando el tipo de cambio, no se va a resolver con políticas de ajuste, o no se va a resolver con una cuestión espérenme, porque no sé, además, ¿qué significa espérenme? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, él dijo, y anoche lo expresaba también Patricia Bullrich, que va a generar mucha confianza, va a generar la llegada de dólares al país y que van a comenzar a fluir inversiones. ¿Y los dólares vienen solamente porque él asume la presidencia? Genera confianza, ¿no? Sí, sí. Anoche lo expresó. Sí, muy notable. No, bueno, pero la que genera confianza son los hechos políticos, no es una... A ver, evidentemente lo que... Claramente todos queremos que ingresen dólares, que efectivamente haya más inversiones, que haya apertura, que evidentemente haya más inversiones en temas estratégicos como tienen que ver con la energía, la minería, el agro, las economías regionales, las inversiones inmobiliarias, dólares incluso de los propios argentinos que muchas veces están en un proceso de especulación. Ahora bien, naturalmente no es una cuestión mágica, no es una cuestión llego al gobierno y con más confianza y entrega. Evidentemente tiene que decirnos cuál es el camino que van a optar. Yo no veo ninguna solución solamente devaluando. Ahora antes se lo vamos a trasladar a Daniel Lipovetsky. Y antes de ir al tema de 82% móvil, que me parece es eje de campaña y el masismo lo está tomando, allá se ven números de desocupación del INDEC, que si bien el INDEC viene siendo muy cuestionado, empezaba a dar muestras de recuperación de la credibilidad a partir del lanzamiento del nuevo índice de inflación. Esta desocupación que sale ayer, cuando las propias cifras del Ministerio de Trabajo, las que manejan ustedes en el ANSES, muestran que no hay creación de empleo privado en los últimos 2 años, que haya bajado de 7,5 a 6,6 el desempleo en un año, y que haya lugares como Resistencia donde hay desempleo 0, o Misiones donde hay 1, o sea, menos que en economías ricas. ¿Cómo se explica? No, bueno, hay lugares en la Argentina en donde efectivamente hay pleno empleo. Yo te cuento una anécdota. Nosotros estamos haciendo un proyecto urbanístico en Mendoza. Durante mucho tiempo varios proyectos en la ciudad de Mendoza, en Maipú, en San Rafael, pero sobre todo en el norte de Mendoza, en San Martín de Mendoza. En muchos proyectos urbanísticos en donde necesitamos mucha mano de obra, nosotros no teníamos posibilidad de ampliar la mano de obra. Lo mismo nos pasó en Chaco. En Chaco estamos haciendo 2 torres muy grandes y efectivamente hay un crecimiento de la construcción que genera mucha mano de obra y un crecimiento de actividades industriales que naturalmente generan mayor mano de obra. Yo creo que la discusión del trabajo en la Argentina es mucho más profunda. A ver, seguramente debe haber algún tipo de desempleo. Yo no miré el estudio en todo concepto. Yo te estoy contando casos muy puntuales de experiencias concretas en donde tuvimos dificultades. De hecho, hubo atraso de obra porque en la época de vendimia todos se fueron a la vendimia y efectivamente no teníamos capacidad de producir. Estamos hablando de obras que demandan 1.500 trabajadores, 900 trabajadores, son obras importantes. Yo lo que te quiero decir son 2 o 3 cosas. El empleo en la Argentina pasó. En el año 2003, ANSES tenía 4.300.000 trabajadores registrados, que normalmente aportaban al sistema de seguridad social. Hoy hay 9.400.000 que aportan de manera regular al sistema de seguridad social. Innegable. Por eso te hago la pregunta. Ahora bien, tenemos que seguir mejorando en materia de generación de empleo. Si vos me preguntás a mí, como director de la Seguridad Social, ¿cuál es el talón de Aquiles en materia de seguridad social? Es el empleo negro y efectivamente resolver una situación de informalidad laboral, que va a requerir modificaciones normativas, nuevas pautas culturales, mayor control y efectivamente dotar de mayores recursos a la seguridad social para hacer sustentable un equilibrio que evidentemente tenemos que lograr. Diego, Sergio Massa ha puesto en el centro de la campaña, en uno de los pilares de su campaña, que se puede dar el 82% móvil. Es más, lo dijo acá hace una semana, si es electo presidente, dijo a partir del 1 de enero
todo jubilado cobra el 82% porque los recursos están. Bueno, hay que reaccionar. Se lo dije en términos, se lo dije personalmente y se lo reitero públicamente. Primero, ¿por qué no lo hizo cuando fue director ejecutivo del ANSES? Fue 6 años director ejecutivo del ANSES. Fue uno de los directores que más tiempo perduró el ANSES. Ahí también hay que decir lo que Macri salió a decir, que era una actitud irresponsable y demagógica. A ver, la sensación que tengo es la siguiente. Él está ejerciendo el teorema Baglini a pleno. Baglini, el senador radical, ejercicio del teorema Baglini a pleno. Como no llego a la presidencia, prometo cualquier cosa que no puedo cumplir. Si nosotros pudiéramos, hubiésemos pagado mucho más a los jubilados que lo que hemos pagado, que ha sido una ley de movilidad jubilatoria que ha funcionado muy bien, que ha permitido que haya una política de Estado en la Argentina en materia de seguridad social, un sistema de seguridad social público, un sistema de seguridad social que tiene 2 veces al año movilidad jubilatoria, un sistema de seguridad social que ha dado universalidad de las jubilaciones. Hoy todos los argentinos en edad de jubilarse están jubilados. En el 80% de los hogares donde hay jubilados, hay 2 jubilados, el señor y la señora, o la pensionada que además cobra la jubilación, y eso ha significado que la seguridad social haya pasado de 5% al 10% del PBI. Eso hay algunos sectores que no están de acuerdo. Incluso el otro día se dio aquí el debate y fue uno de los que se daba eso, que ustedes habían dado jubilaciones a cualquiera y que no eran justas. Eso me parece una falta de respeto a señoras y señores que trabajaron toda la vida, que aportan porque regularizan la situación. Pero hay algunos sectores en promedio tienen 8... miran eso con lupa. A ver, acá hubo bueno, eso me estoy... suprimirlas directamente. Claro, que lo decía era Bogiano. Melconian dijo que generaban 5 puntos de déficit del PBI. Exacto. O sea, que era una línea en la planilla de cálculo que generaba déficit y que había que evaluarlo. Esos soslayas que fueron víctimas del negreo durante años. 15, una persona que llega a los 65 años de edad y que no tiene los aportes suficientes, ¿ustedes creen que llegó sin trabajar nunca? ¿O una señora, 60 años? ¿O las amas de casa? ¿No las vamos a reconocer porque trabajaron durante toda su vida, criando nuestros hijos, que efectivamente es algo central? Yo creo que me siento orgulloso que el Estado Nacional, y estoy hablando del Estado Nacional, no solo el gobierno, porque fue aprobada por el Congreso de la Nación, no la votó Sergio Massa esta ley, me siento orgulloso de que tengamos jubilaciones universales en la Argentina. Me parece que es un acto de reconocimiento, me parece que es un acto de, efectivamente, de que todos los argentinos entendemos que pasamos momentos muy críticos en donde no había trabajo, donde había informalidad, donde mucha gente trabajaba y no les hacían los aportes, y hoy a los 60 años. La discusión del valor de la jubilación, yo quisiera que los jubilados ganen muchísimo más, claramente. Ahora bien, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones mágicas. Nunca se puede resolver una situación con un ahorro. En algún momento puede. Hoy el salario mínimo del jubilado es 77% del salario mínimo vital y móvil, con lo cual evidentemente hay una relación que ha crecido y que ha crecido mucho. La ley de movilidad jubilatoria ha dado mejores resultados que cualquier índice, incluso algunos índices muy imprecisos, poco rigurosos como es el de Congreso. Y naturalmente nosotros entendemos de que la única manera de solucionar de fondo las cuestiones de la seguridad social es que haya más trabajo en la Argentina, más actividad económica y fundamentalmente trabajo en blanco. No hay soluciones mágicas. No se pueden proponer cuestiones que no son sustentables en el tiempo. Aparte hay un tema central. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que asciende a 550.000 millones de pesos, se multiplicó por 5 durante todos estos años, tiene activos, activos financieros, tiene bonos, tiene acciones. Liquidar esos activos, generar un efecto puerta 12. Massa dijo acá que eso había que rediseñarlo, ¿no? Que había que vender parte de eso por año y así pagar, pero es cierto que es descapitalizarse, es efectivamente no entender el proceso poblacional que está viviendo la Argentina, es efectivamente generar un efecto puerta 12. ¿Sabes cuánto tiempo tardaríamos en condiciones de mercado sin generar una caída del valor de las acciones, en vender las acciones de Telecom, de cual tenemos el 25% de las acciones? 7 años en ruedas por lo que se negocia día a día. Ahora bien, nosotros no vendimos una sola acción y no vamos a vender una sola acción. Es un tema absolutamente complejo, es un tema que efectivamente requiere un análisis mucho más profundo. Y aparte, ¿por qué venderías acciones a un valor que podrían... Para mí las empresas argentinas pueden valer mucho más de lo que valen. Evidentemente, quizás, posiblemente, estén buscando otro tipo de decisiones. Yo he escuchado a economistas del PRO decir que por qué el ANSES tiene acciones, que habría que venderlas. Para mí son un muy buen activo. Y para mí hay que exigirles que las empresas funcionen mejor, que tengan mayor transparencia, que tengan mayores utilidades, que distribuyan esas utilidades y que permitan que el valor de esos activos crezca.